¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del ya próximo, muy próximo domingo 2 de junio del 2024. Y me da gusto compartir con ustedes hoy esta información porque de repente surgen por allí de manera un poquito soterrada, no siempre se les da la importancia que tienen, pero surgen informaciones como la que les voy a compartir que sin duda es trascendente. Fíjense ustedes bien, hasta el corte de este miércoles 29 de mayo del 2024, el Instituto Nacional Electoral ya había recibido 85,304 votos electrónicos y 37,376 sobres postales con sufragios emitidos por ciudadanos mexicanos radicados en otros países, por lo que los sufragios captados fuera de nuestras fronteras a 4 días de la jornada electoral del domingo 2 de junio del 2024 ya establecieron una nueva marca en la historia de los procesos electorales presidenciales. Hasta la fecha, suman 122,680 votos totales los que se han recibido desde el extranjero, cuando todavía está pendiente la participación presencial de mexicanos en por lo menos 4 países en los cuales se podrá votar de manera presencial el próximo domingo. Esto según el informe presentado por el consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Los números hasta ahora confirmados nos indican que ya se rebasó la marca de participación electoral de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero que emitieron su voto en las contiendas presidenciales de 2006, 2012 y 2018, lo cual sin duda es un gran signo porque significa que nuestros paisanos fuera de México están entusiasmados con la jornada electoral y con los votos que ya se recibieron hasta este momento, que le decíamos a usted que son 122,680 votos. Nada más con esos votos ya se rompió la marca de participación que hubo en los 3 procesos electorales presidenciales anteriores de 2006, 2012 y 2018, y todavía falta y habrá que sumar el domingo 2 de junio los votos que se van a emitir de manera presencial y también los que alcancen a llegar por correo o los que se sumen de las personas que voten a través de Internet. Y vámonos a hacer la revisión de estos números con los números que ocurrieron en los 3 procesos electorales anteriores. Si vamos a la diapositiva número 5, vamos a ver gráficamente qué sucedió con los comicios presidenciales del domingo 2 de julio del 2006. Resulta que para votar desde el extranjero, para esos comicios del 2006, se inscribieron 40,876 ciudadanos que vivían en el extranjero y que le informaron al INE que querían participar. De esos 40,876 ciudadanos registrados, votaron finalmente 32,621, que representaron un porcentaje del 79,8% de participación en la votación para presidente de la República desde el extranjero. En esa elección, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa logró el porcentaje más alto de votos depositados desde el extranjero, con 19,016 para un porcentaje del 58,29%. En esos comicios ya participó por primera vez participó Andrés Manuel López Obrador, quien logró en el voto en el exterior 11,090 sufragios para un porcentaje del 34%. Y muy lejos, un personaje que con regularidad vemos en redes sociales, muy lejos quedó Roberto Madrazo Pintado, el candidato del PRI, que apenas obtuvo de los votos captados en el extranjero, 1,360 para un porcentaje de 4,17. Como usted puede ver, para esa contienda se inscribieron casi 41,000 ciudadanos radicados en otros países. ¿Y qué pasó en la contienda siguiente? Nos vamos a la diapositiva número 7 y ahí vemos los datos de la elección presidencial correspondiente al domingo 1 de julio del 2012. Para esa contienda electoral se registraron en el extranjero 59,115 ciudadanos mexicanos.
Solamente acudieron a las urnas 40,714, que representaron el 68,87% de los votos emitidos por mexicanos radicados en otros países. En esta contienda, el PAN tuvo todavía buena fortuna, porque Josefina Vázquez Mota, la candidata panista, logró 17,169 votos en el exterior para un porcentaje del 42,17%, pero ya se acercaba a López Obrador. López Obrador en estos comicios del 2012 tuvo 15,878 votos para un 39%, y en el tercer lugar nuevamente el PRI, en este caso con el candidato Enrique Peña Nieto, que en el extranjero solamente obtuvo 6,359 votos para el 15,62%. Todos sabemos que finalmente la historia dice que en el territorio nacional, Enrique Peña Nieto ganó los comicios, aunque en el extranjero no le fue nada bien al candidato del PRI. Y vamos a ver ahora qué sucedió en la elección del 1 de julio del 2018. Nos vamos a la diapositiva número 9 y ahí vemos que los números crecieron exponencialmente. Ya vimos que en el 2006 se inscribieron 40,876 ciudadanos. Luego vimos que en el 2012 se inscribieron 59,115 ciudadanos. Y ya en el 2018, que es la gráfica que están viendo ustedes en pantalla, se inscribieron 181,873 mexicanos que vivían en el extranjero y que querían participar en los comicios presidenciales. Y vemos aquí ya la potencia de López Obrador en esos comicios, porque obtiene 63,863 votos para un porcentaje del 64,86%. El candidato del PRI, Ricardo Anaya Cortés, tuvo 26,344 votos para un 26,75%, y nuevamente en el fondo aparece el candidato del Partido Revolucionario Institucional, en este caso José Antonio Meade Curibreña, con apenas 4,613 votos para un porcentaje del 4,28%. Pero es muy notable que en esta elección, donde se inscribieron 181,873 compatriotas que vivían en el extranjero, se recibieron un total de 98,470 votos para un porcentaje del 54,15% de participación. Este es el último dato de la última elección presidencial. 98,470 mexicanos participaron desde el extranjero. Por eso le decíamos cuando iniciábamos esta información que esos 122,680 votos que ya fueron depositados a través de internet o a través del correo ya marcan un nuevo récord en la participación de los mexicanos que radican fuera del país y que están muy entusiasmados para votar. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos ver lo siguiente. El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión Temporal del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero, informó que la lista nominal del electorado en el extranjero quedó finalmente conformada por 223,961 ciudadanos. Esos 223,961 ciudadanos son evidentemente mucho más que los 181,873 que se registraron para votar en el 2018. Y vemos en la diapositiva número 12 cómo está la gráfica de las personas, de los 223,961 mexicanos que se registraron para votar desde el extranjero. 56,249 lo harán a través del correo tradicional. El INE les manda un sobre con las boletas que les corresponde sellar, digamos cruzar, las que de acuerdo con su origen les corresponde votar, y entonces ellos reciben en un sobre que al mismo tiempo incluye un sobre de regreso ya con los timbres y todo, para que ellos regresen sus boletas ya cruzadas con sus votos al Instituto Nacional Electoral. Ese proceso está en marcha, todavía se están recibiendo votos postales. De esos 56,000 que le mencionábamos,
De esos 56,000, de acuerdo con el informe del INE, hasta este momento solamente se han recibido un total permítame, aquí tengo el dato, solamente se han recibido 37,376 votos postales de un potencial de votos que el Instituto Nacional Electoral tiene registrado, que sería de 56,000. Los votos que se podrían recibir por internet son 151,989, pero de acuerdo a cómo va hasta el momento el registro del Instituto Nacional Electoral, se han recibido votos electrónicos 85,304. Y donde está la gran incógnita, ¿qué va a suceder? Es en el caso de los votos presenciales. Usted ve que 15,727 personas, el 7.02%, están registrados para votar de manera presencial. ¿Y dónde van a votar nuestros paisanos? Bueno, pues en la diapositiva número 14 vemos la lista de las ciudades donde pueden votar los mexicanos de manera presencial, es decir, ir al consulado correspondiente o a la embajada correspondiente con su credencial de elector, y ahí les van a dar acceso a una urna electrónica para que voten el mero día de la elección, el domingo 2 de junio. Los ciudadanos que eligieron votar de manera presencial en el extranjero van a votar al mismo tiempo que nosotros, pero tendrán que ir al consulado que les corresponda, al que les quede más cerca. Y así rapidito, ahí vemos las ciudades. Por ejemplo, está Atlanta en el estado de Georgia, Chicago en Illinois, Dallas en Texas, Fresno en California, Houston, Texas, Los Ángeles, California, una ciudad que se llama New Brunswick, que está en Nueva Jersey. En Nueva York también podrán votar, en Oklahoma, en Orlando, Florida, en Phoenix, Arizona, en Raleigh, Carolina del Norte, en Sacramento, California, en San Bernardino, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, todos en California, también en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, y en la Embajada de México, en la ciudad de Washington, en el Distrito de Columbia. Las personas que nos estén viendo en el extranjero, vayan buscando en el buscador del INE donde dice encuentra tu casilla, vayan buscando dónde está instalado el consulado en la ciudad en la que ustedes van a votar, para que el domingo sepan dónde ir y tranquilitos lleguen con buen tiempo a depositar su voto. Hay otras ciudades del mundo donde se podrá emitir el voto presencial también. Por ejemplo, en Canadá, desafortunadamente, nada más habrá urnas en el consulado en la ciudad de Montreal. Quienes vivan cerca podrán votar en Montreal, Canadá. También habrá una urna en la Embajada de México en Francia, en París, la capital de Francia. Allí habrá en la embajada una urna para que quienes vivan en Francia o en algún país cercano y se animen a ir hasta París, podrán votar en París. También habrá una urna electrónica en Madrid, España, donde también podrán votar las personas que vivan en España o que vivan cerca de España y se den una vueltecita por la capital española para votar el próximo domingo. Y finalmente, nada más para recordarlo, en la diapositiva número 15 vemos cuáles son los cargos por los cuales podrán votar nuestros paisanos desde el extranjero. Por ejemplo, todos podrán votar por presidente de la República. Todos podrán votar por senadores, dependiendo de qué estado sean originarios, votarían por los senadores de su estado. También podrán votar, de acuerdo con su origen, por las gubernaturas de Chiapas, de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, y también para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, si son oriundos de esas entidades. También habrá quienes puedan votar por diputados migrantes en los casos de la Ciudad de México y de Oaxaca, y por una diputación de representación proporcional podrán votar quienes sean de Jalisco y del Estado de México. Y el domingo seguramente se incrementará la votación, porque con el corte que dio a conocer apenas ayer el Instituto Nacional Electoral, ya se superó la marca histórica de votación de los mexicanos en el extranjero, y eso nos da muchísimo gusto, porque es importante que tomen decisiones con nosotros y que se hagan presentes en las urnas o a través de internet o por el correo convencional. Gracias. Por aquí nos encontraremos mañana en Puntos y Comas. Descansen.